Buenas tardes, estamos en otra tarde de microscopía electrónica del workshop online de capacidades tecnológicas e investigaciones en microscopía electrónica en Argentina, que organizamos desde el Centro Integral de Microscopía Electrónica con el apoyo de la Asociación de Ex Becarios Marie Curie en Argentina, de la Sociedad Argentina de Microscopía y de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Mi nombre es Virginia Barracín, me acompañan los técnicos y también que nos están ayudando en esto, en el Zoom, a Hernán Esquivel y Alejandro Torres, y voy a presentar en esta tarde que es 100% cupo femenino, podemos decir, y donde vamos a tener primero una presentación del Laboratorio de Microscopía Electrónica del CCT CONICET de Bahía Blanca. Lo van a presentar Cecilia Gutiérrez Ayesta, Ana Julia Ávila y María Julia Yáñez. Muy contentas, bienvenidas, muchas gracias de que nos estén acompañando y participando. Y también en la segunda parte vamos a tener una presentación de una investigación de los compañeros de la Universidad de Córdoba, del Laboratorio de Microscopía de la Facultad de Ciencias Médicas, con Erika Faure. Muchas gracias. Como decimos siempre, el laboratorio de la Universidad de Córdoba está muy presente y nos acompaña mucho, tanto como expositores como participantes. Así que bueno, bienvenidos todos. Ahí se están agregando cada vez más. Y bueno, Hernán, vamos a trabajar. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a estar trabajando en las dos modalidades otra vez, por aquí por Zoom, y también puede seguirnos por Face. Cada exposición, como viene ya siendo una costumbre, son 30-40 minutos que tendrán los expositores, y después habrá un tiempo para realizar preguntas de entre 10 y 15 minutos, y de ahí ya continuará la siguiente charla, nuevamente con un espacio de 30 a 40 minutos, y preguntas también entre 10 y 15 minutos, que se la pueden hacer por el chat de Zoom, y también se reciben las preguntas por el Face. Genial. Bueno, cuando quieran las compañeras de CCT CONICET de Bahía Blanca, María Julia el laboratorio. María Julia. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. En primer lugar, queremos felicitar al CIME por esta realización del taller online, de por sí muy enriquecedora, y agradecer este espacio también al CIME que nos dan para contar lo que nosotros hacemos. Nosotros somos parte del Laboratorio de Microscopía Electrónica del CCT CONICET Bahía Blanca, y quien les habla, junto con la doctora Ana Julia Ávila y la magíster Cecilia Gutiérrez Ayesta, vamos a mostrar un poco una trayectoria en todas las prestaciones de servicio que hacemos, la variabilidad que tenemos de prestaciones de servicio. Voy a empezar ubicándonos geográficamente. Nosotros estamos al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Esta es una ciudad que tiene un puerto exportador muy importante, un polo petroquímico importante, y está enmarcada en un ámbito agrícola-ganadero, con dos universidades, la Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del Sur. Nosotros estamos ubicados en donde se le llama Complejo Carrindanga, donde hay una parte del CCT, específicamente todo este ala es lo que abarca microscopía electrónica. Y para empezar, vamos a hacer una breve reseña histórica, no me voy a detener mucho acá, quizás lo más importante sea que en el año 1982 se empezaron a formar los servicios de electrónica, microscopía, cómputos, con la idea de brindar prestaciones a la comunidad científica y tecnológica. Al año siguiente llegan el microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido, junto con equipamiento auxiliar de laboratorio, y es ahí donde donde empezamos a caminar, en realidad.
como un centro que daba prestaciones. En el año 2004 se pudo adquirir por un crédito Fontar un microscopio electrónico de barrido de presión variable, y en el 2009 todos los equipos fueron adheridos al Sistema Nacional de Microscopía. Por lo tanto, desde el principio, el objetivo fundamental nuestro fue la prestación de servicios tecnológicos de alto nivel en las dos clases de microscopía, barrido y transmisión, y para tanto muestras provenientes del sistema de lo que sería ciencias de la vida como de ciencias de los materiales. De ahí se desprenden otros objetivos, como por ejemplo mantener en operatividad óptima los equipos de alta complejidad y los de laboratorio, contribuir a la formación de recursos humanos, el asesoramiento técnico a usuarios, la participación en eventos científicos tecnológicos y la difusión de las capacidades en microscopía electrónica que tenemos a la comunidad en general. Actualmente somos 5 personas en el servicio, la doctora Ana Julia Ávila, la magíster Cecilia Gutiérrez Ayesta, la técnica química Karina Cano, el técnico Carlos Jones, y quien les habla, soy la que coordino el servicio, todos pertenecientes a la carrera personal de apoyo del CONICET. Tenemos diferentes laboratorios porque al compartir, diríamos, la recepción de muestras, tanto de biología como de materiales, hay que hacer una división porque los de materiales somos un poquito más sucios que los de biología, entre comillas. Entonces tenemos laboratorio de ultramicrotomía por un lado y contraste por el otro, cada uno diseñado para las distintas prestaciones que se necesiten. Lo mismo que el equipamiento, ¿dónde va puesto el equipamiento? Todos tienen su propia habitación. El que están viendo es un microscopio electrónico de transmisión del año 83, un Geol CNCX, al que en el 2010 se le adicionó un sistema de digitalización de imágenes. El microscopio electrónico de barrido Geol 35CF, también del 83, que tuvo hasta el 2007 un sistema de microanálisis EDAX, y el microscopio electrónico de barrido que les decía, un Leo Evo 40 XBP con detectores de retrodifundidos, secundarios de alto vacío y de presión variable, y en el 2017 se le adiciona un equipo de microanálisis de energía dispersiva Oxford. No me voy a detener demasiado acá, el equipamiento auxiliar, sí voy a decir que el ultramicrótomo vino con el microscopio en el 83, y está siendo usado desde ese momento. Tenemos distintas metalizadoras, una de alto vacío, después una dual, de carbono-oro, el punto crítico, y bueno, y todos los elementos necesarios en el laboratorio, como pequeñas lupas, un microscopio óptico ultracentrífuga, etc. El financiamiento provino en su momento, al principio del BID 2, en el 2004 con el crédito Fontar, y nosotros tenemos los servicios arancelados desde el principio, desde el comienzo. Todos los servicios se pagan, y tenemos nuestra cuenta de microscopía. Entonces, con esa cuenta nosotros lo que hacemos es comprar los insumos nacionales, internacionales, hacemos el mantenimiento de equipos, asistencia a congresos, las inscripciones, algunas reuniones científicas, y el pago de contrapartes de equipamiento de mejora o de ampliación de prestaciones que se hace a través del Sistema Nacional de Microscopía. En cuanto a los stands que se ofrecen en transmisión, tenemos todo lo que se refiere a la ultraestructura celular, de tipo animal y vegetal, estudios de virus, bacterias, caracterización de sistemas particulados, y acá esto es un mundo, por eso lo puse en forma general, estudios de tamaño de poro, espesor de pared, identificación de fases, y algunos estudios cristalográficos de difracción de área selecta. También la caracterización de nanoestructuras poliméricas. Y con scanning hay dos posibilidades, hacer un estudio morfológico, o quienes quieran hacer el morfológico junto con un microanálisis químico elemental,
esto tanto para muestras provenientes de ciencia de la vida como de ciencia de los materiales. Un trabajo que es muy pedido también es la distribución estadística de tamaño de partícula. Eso es pedido tanto por el sistema científico como para lo que venga de la industria. Análisis químico elemental de productos y materias primas industriales, determinación de espesores de recubrimientos y caracterización de depósitos en membranas y filtros son algunas de las, digamos, prestaciones más pedidas. En cuanto a los usuarios, tenemos 3 categorías de usuarios. El A, que sería el sistema científico-tecnológico. El usuario B, que serían los organismos públicos, pero que no están ligados a la ciencia y tecnología, por ejemplo, los municipios. Y el usuario C, que serían todos los terceros, aquellos como industrias, pymes, consultoras, o cualquier persona que se le ocurra estudiar algo, viene y entra como una categoría de terceros. Obviamente, los costos del servicio, los aranceles, van ligados a esa categoría. Dentro de lo que sería la formación de recursos humanos, tenemos editados 2 libros, uno del año 1987 y el otro del año 2014, este último de acceso abierto. Los libros se hicieron fundamentalmente como apoyo a los cursos que se daban y que se siguen dando. Esos cursos son microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Y bueno, y desde el año pasado, análisis y medición de material particulado por microscopía electrónica. Decía que esos cursos tienen un fuerte componente en lo que es la parte de procesamiento de muestras, y en los libros están esos protocolos que más éxito nos han dado a nosotros en las distintas, digamos, categorías de muestras que manejamos. También recepcionamos pasantes, y esto sí, se hace un programa especial de acuerdo a la necesidad de ese pasante. Si quiere microscopía de barrido, si quiere preparación de muestras, si quiere transmisión. Y los microscopios se usan también en docencia de posgrado, en materias que vienen dándose hace años, o en cursos eventuales, es decir, profesores que son invitados a dar un curso de posgrado, y que una parte es la de microscopía electrónica, entonces hacen las prácticas en los equipos. También cátedras de pregrado de la universidad y de formación docente. No podemos dejar de lado tampoco todo lo que tenga que ver con la extensión, como por ejemplo la presentación a concursos fotográficos organizados por el MINCIT o organizados por los mismos congresos internacionales. Nos ha ido bastante bien las veces que nos hemos presentado, y de nuestra parte hemos organizado exposiciones fotográficas para mostrar a la comunidad de Bahía Blanca y la región las capacidades que hay en microscopía electrónica. Una cosa que nos divierte mucho es la extensión cuando viene la Semana de la Ciencia, y recibimos a los chicos, en todos los niveles educativos, desde primaria, secundaria y terciaria. Las preguntas de los chicos son excepcionales, inimaginables. Así que nos divertimos mucho, trabajamos mucho con ellos, y otra de las veces que nos hemos presentado a la comunidad ha sido a través de una feria industrial del sur argentino, junto con la Universidad del Sur y el stand del CONICET. Esto de la participación en eventos científicos y tecnológicos para nosotros es vital. Por eso siempre participamos de lo que son los talleres de técnicos de microscopía, Carlos y Karina siempre están presentes, los congresos organizados por la Asociación Argentina de Microscopía, y en los distintos congresos internacionales de la especialidad siempre hemos tratado de estar presentes, porque son sumamente enriquecedores en cuanto a lo que uno puede intercambiar con colegas. ¿Cómo es la dinámica en las prestaciones de servicio? Bueno, hay un primer contacto, puede ser presencial, vía mail o telefónico.
ahí es donde el usuario nos dice, bueno, yo quiero estudiar esta muestra, quiero obtener tal información. Bueno, en base a todo lo que nos dice, se le hace un presupuesto, ese presupuesto llega al usuario a través de la unidad de vinculación tecnológica, y una vez que está aceptado el presupuesto, se recepciona la muestra, ahí hay un primer registro de la muestra, se prepara la muestra, cuando la muestra está ok, es decir, que vemos que está en condiciones óptimas para ser observada, arreglamos con el usuario la reserva de turnos, y por último, bueno, en esta parte se hace la observación, ahí hay otro registro, pero este registro más ligado a las condiciones operativas, en con qué condiciones operativas se miró esa muestra. Y el paso 7 es el envío de imágenes. El usuario recibe las imágenes en su PC, a través, porque se las mandamos por vía web, no ponemos el pendrive en la computadora del microscopio, ni le damos el CD como en alguna época. Directamente tenemos un sitio web de donde nosotros subimos las imágenes y el usuario desde ahí las toma, desde el link que le damos. También es posible hacer un informe técnico, quien quiera el informe técnico se hace, y se le da por terminado el trabajo, hay otro registro más de terminación de trabajo, y una vez que se le da por terminado el trabajo, pasa a la parte administrativa, que es la parte de facturación. Y como una introducción a lo que va a decir Ana Julia y Cecilia, está la parte de preparación de muestras. Bueno, la preparación de muestras es muy amplia. Acá están puestos más o menos los protocolos estándares, por ejemplo, en muestras biológicas, fijación, deshidratación, inclusión en resina. Están los cortes gruesos y ultradelgados, contraste positivo y negativo, para muestras en polvo morteriado, suspensión, para lo que sería polímeros, la técnica de CATS-film. Y en scanning también está lo que es fijación, deshidratación, secado por punto crítico, y después, bueno, el método de espolvoreo para muestra en pólvora, pero después tenemos lo que se dice fractura criogénica, es decir, bajo nitrógeno líquido. Algunos materiales, por ejemplo, los polímeros, es necesario hacerle la fractura bajo nitrógeno, o criocortes, para evitar la deformación del material, y posteriormente, el secado, el montaje y la metalización. Yo ahora voy a salirme de la pantalla y le voy a dar paso a Ana Julia para que ella les cuente los distintos materiales y los distintos trabajos que hemos hecho. Una cosa que es importante decir es que nosotros guardamos confidencialidad, al ser un servicio y no hacer investigación propiamente dicha, guardamos confidencialidad con cada uno de los usuarios y de las muestras que nos llegan. Quiere decir que lo que vamos a mostrar son aquellos trabajos que hemos presentado en conjunto con el investigador, o que ha sido trabajo pedido por una municipalidad y que ha terminado en un trabajo a congreso. O sea, son todos trabajos que se pueden mostrar. Así que, bueno, ahora después que termine Cecilia, estamos dispuestas a las preguntas. Ahí cambiamos. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Ana Julia, como ya me presentó Julia. Yo estoy abocado junto con Julia a la parte de ciencia de los materiales. Como comentó Julia, las muestras que se reciben son tanto del área de ciencias de la vida como de ciencia de los materiales, por lo cual lo que llega, las muestras que llegan al laboratorio son de gran cantidad y variedad, ¿no es cierto? En este caso podemos observar algunas imágenes, tanto de lo que es la parte de textil, se han observado distintas telas y fibras, ¿sí? También se han podido realizar estudios morfológicos en relación a lo que es cementos y cerámicas. También hemos podido determinar, o en realidad lo que es la industria de alimentos, llegan muchas muestras de este tipo. Solo para mostrar algunas,
Les muestro aquí una imagen de una membrana de ultrafiltración de la industria juguera, y esto corresponde a gránulos de almidón dentro de una masa. También se reciben, digamos, muestras de distintos estratos de suelos y arcillas, en la cual se pueden determinar distintos componentes minerales, incluso hemos podido observar microfósiles. También recibimos muestras del área de farmacia, de metalurgia, bueno, son varias las muestras que hemos recibido. Bueno, las muestras nos las envían distintos usuarios de distintas partes del país, aunque tenemos una gran, o sea, llegan muchas muestras de distintos institutos que se encuentran ubicados o en el mismo CCT donde nosotros nos encontramos ubicados, o de distintos institutos de doble dependencia con ICET Universidad Nacional del Sur, que se encuentran ubicados en la Universidad Nacional del Sur. Digamos, respecto a lo que es ciencia de los materiales, que es lo que yo les voy a hablar, tenemos una gran afluencia de muestras del Instituto de Planta Piloto de Ingeniería Química, o PLAPIQui, que muchos de ustedes seguramente conocerán. Y bueno, la idea de esta presentación es mostrarles algunos ejemplos en los cuales hemos participado en distintos congresos, y se han hecho en conjunto con distintos investigadores de las distintas áreas o los distintos grupos de planta piloto. Por ejemplo, hay un área o un grupo que se llama tecnología de partículas, en el cual, digamos, se ocupa de lo que es el procesamiento y la producción y la caracterización de distintos sólidos particulados, tanto en el área de alimentos, de la parte farmacológica, de cosmética, bueno, entre otras. Les voy a presentar dos ejemplos, uno relacionado con material farmacológico en sí, y otro relacionado con la microencapsulación. Otro grupo grande de planta piloto es el grupo de polímeros. Aquí solo les voy a presentar un ejemplo relacionado con lo que es films poliméricos. Y la otra área muy grande es el área de catálisis, y en este caso les voy a presentar dos ejemplos de material particular. Bien. Como pueden observar, tenemos distintas imágenes de nuestros usuarios de lo que es la parte de material farmacológico. Cuando un usuario llega al laboratorio con este tipo de muestras, la idea es determinar lo que tiene que ver con la morfología interna y externa de las partículas, ¿sí? Además, se suele hacer la identificación de partículas anómalas, esto es, partículas que tienen formas características, o aplastadas, o ahuecadas, o deformadas. También se pueden determinar qué efectos tienen ciertos procesamientos sobre la morfología de las partículas, si fueron sometidas a un calentamiento, o a una etapa de secado, o distintas cosas. Y también se pueden identificar la aglomeración y la fusión entre partículas. Bueno, para comenzar les voy a mostrar este ejemplo, que fue un trabajo presentado en el Congreso SAMIC 2016, en el cual el atenolol y el ácido algínico son los constituyentes, o son materiales, micropartículas, digamos, que son constituyentes de lo que se define como inhaladores de polvo seco. Estos son medicamentos que están diseñados para la administración pulmonar de fármacos. El tema está en que estos medicamentos, dependiendo de la humedad, de distintas condiciones de humedad, pueden generar o pueden poner en riesgo el producto en sí, y también pueden modificar la eficacia de los tratamientos. Entonces, mediante la técnica de CMBP, o sea, con presión variable, se pudieron analizar estas 4 muestras. Estas características, digamos, al ser presión variable, la muestra no requiere una previa preparación, con lo cual fue observada sin ningún tipo de problema. Las partículas fueron sometidas a distintas humedades relativas. En este caso pudimos observar, para poder, digamos, la observación estaba ligada al objetivo,
que tenía que ver con determinar si de alguna manera se podía afectar la morfología de las mismas por las diferentes unidades relativas. Y entonces lo que pudimos ver es que en el caso de las partículas secas, las mismas presentaban una morfología bien redondeada. En el caso de las partículas con humedades relativas de 40 y 60%, no se pudo observar ninguna diferencia respecto a las partículas secas, pero no ocurrió lo mismo en partículas con humedades relativas del 75%, en el cual se generó, se pudo ver una red gelificada, lo cual pudo indicar que esto ya no era apto para lo que era la administración inhalatoria. Entonces, como conclusión, las investigadoras pudieron determinar que las partículas podían ser utilizadas para la administración inhalatoria de fármacos en el caso en que se resguardaran se resguardaran de condiciones extremas de humedad. El siguiente ejemplo que les voy a presentar tiene que ver con la microencapsulación de compuestos bioactivos. Es un trabajo presentado en el Congreso SAMIC de 2018, en el cual la idea fue desarrollar un suplemento dietario microencapsulado para tratar la anemia infantil. En este caso, las investigadoras desarrollaron un suplemento que estaba compuesto por una fuente de hierro, en este caso fumarato ferroso, y vitamina C. Inicialmente pudieron determinar que cuando se realizaba una solución acuosa de ambos componentes, la vitamina C podía oxidarse muy rápidamente. Entonces, la idea fue evaluar cuán factible era el uso de vitamina C, pero en este caso recubierta con lo que se llama etilcelulosa, como fuente de ácido ascórbico. Pudimos verificar cómo eran las formas y los tamaños de la vitamina C y de la etilcelulosa, y también pudimos determinar qué morfología presentaba la vitamina C recubierta con etilcelulosa, que es un producto comercial. En este caso se pudo determinar que ese recubrimiento estaba defectuoso, con lo cual ese material, la etilcelulosa era un material muy poroso, que dejaba entrever la morfología de la vitamina C, con lo cual no resultó ser útil para el suplemento dietario que querían implementar. Bien, si pasamos a la parte de films poliméricos, como les comenté, es variada la cantidad de muestras que llegan desde la parte de polímeros, pero en este caso les voy a hablar un poquito de los films poliméricos. Cuando un usuario trae este tipo de muestras, lo que quiere es verificar si presenta incrustaciones o imperfecciones en el film, ¿sí? Muy a menudo lo que realizamos es la medición de estos espesores. Muchas veces estos films son cortados o criofracturados o cortados de manera mecánica y se pueden observar los espesores, y también se pueden determinar distribución y tamaños de poros. Bien, en este trabajo, la idea de los investigadores tuvo que ver con la incorporación a una matriz natural, en este caso una matriz de almidón termoplástico, a la cual se le incorporaban distintas partículas. En este caso ellos trabajaron con bentonita y arena granítica, y inicialmente, se determinó toda la morfología de las partículas. En un caso, la bentonita es un aluminosilicato que tiene o presenta una forma pseudoesférica, mientras que la arena granítica está constituido por distintos minerales. El mayoritario es un silicato laminar, perdón. Entonces, la idea era tanto verificar la morfología como verificar qué interacción tenían esas partículas con la matriz. Cuando vimos las matrices o las películas criofracturadas, pudimos determinar
que los materiales tenían una buena distribución y adhesión de las partículas en la matriz de almidón, y se pudo determinar también que debido a la forma laminar, los compuestos de arena granítica tuvieron cierta orientación preferencial en la matriz en el proceso de termocompresión. Bueno, la última parte, que tiene que ver con material particulado, podemos decir que cuando un usuario trae este tipo de muestras, la idea es ver cómo es la topografía y la morfología de las partículas, y también muy a menudo se realiza lo que es la distribución de tamaños de partículas. En este ejemplo, es un ejemplo de TEM, en el cual se pudo ver que los tamaños de las partículas estaban ligados a la dispersión. Y también tuvo la característica este trabajo de poder determinar distintos diámetros, cuyos resultados pudieron ser comparados con distintas técnicas de caracterización. Bueno, por último les voy a mostrar un ejemplo de lo que es el sistema particulado PM10. Las concentraciones de partículas en aire se miden de esta manera, como PM10, ¿sí? Esto es partículas con diámetros menores a 10 micras, que tienen la característica de que pueden ingresar en el sistema respiratorio y provocar algún tipo de efecto sobre la salud, ¿sí? En relación a este tema, se presentaron en el Congreso de SAMIC 2016 de Bariloche 2 trabajos, uno relacionado específicamente con el análisis estadístico de los datos, y otro relacionado en el cual se comparaban distintas muestras. Las muestras en este caso estaban constituidas por filtros, o sea, por pequeñas porciones de filtros de aire, donde las partículas eran atrapadas. Y en ese trabajo, bueno, se comparaban distintos días de la toma de muestras, si estaban en días laborables o no laborables, y con distintas condiciones de humedad y vientos. Lo importante a destacar en este trabajo es que para lograr obtener tanta información, en conjunto han trabajado muchas instituciones, como la Municipalidad de Bahía Blanca, la CONEA, la Universidad Nacional del Sur y CONICET. La idea es que desde hace ya varios años, la Municipalidad de Bahía Blanca realiza un monitoreo de calidad de aire en la zona del polo petroquímico y en el área portuaria de Bahía Blanca. En base a distintos resultados que se han tenido en la municipalidad, se generó un convenio marco con el laboratorio de microscopía para utilizar las técnicas de SEM, EDS y análisis de imagen para ayudar a seguir determinando para ayudar con los monitoreos. Entonces, la idea de estos trabajos, los objetivos fueron entonces caracterizar las partículas PM10 en términos de morfología y distribución de tamaño, y por otro lado lograr realizar un análisis estadístico adecuado para los datos en estudio. Entonces, como les comenté, las muestras consistían en pequeños filtros, los cuales se tomaban imágenes, se podían tomar imágenes generales a 3500 por. A su vez, en esas imágenes generales podían ser subdivididas en distintas cuadrículas. En ese área, cada cuadrícula estaba barrida, digamos, por una imagen a 20.000 por. La idea fue contabilizar las partículas con tamaños mayores a 0,26 micras en las imágenes a 3000 por, y ese valor usarlo como límite superior para el conteo en las imágenes a 20.000 por. Entonces, el tema está en que cuando uno realiza de forma frecuente sistemas, o sea, se caracterizan sistemas de partículas en SEM, muchas veces utilizamos la media aritmética.
pero en realidad en lo que es sistemas PM10, estos promedios pueden llevar a interpretaciones erróneas sobre la calidad de aire. Y esto se debe a que en realidad lo que se obtiene al hacer la distribución de partículas tiene que ver con una dispersión y una simetría que es marcada hacia derecha, y esto es debido a que hay mucha cantidad de partículas muy pequeñas. En esta instancia entró en juego el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur, específicamente las personas que constituyen el grupo de estadística, la cual nos dieron una mano para poder continuar con los análisis. La idea o lo que ellos llegaron fue a que los tamaños de partículas no se ajustaban a ningún modelo de probabilidad conocido, y entonces se sugirió poder estratificar las partículas PM10 en 3 subgrupos. Un grupo de ultrafinas, donde el diámetro era menor que 1 micra, las finas entre 1 y 2,5, y gruesas entre 2,5 y 10. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión es que del análisis estadístico de cada estrato se propuso caracterizar las partículas mediante el uso de percentiles. Y en general se pudo determinar que era necesario un correcto análisis estadístico para llegar a resultados confiables. Bueno, yo dejo de compartir. Bueno, buenas Le doy tardes. a Cecilia. Espera. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo le voy a hablar ya de la última parte de la charla, que son las aplicaciones en la parte de ciencias de la vida, es decir, la parte de biología. Les voy a presentar 4 ejemplos, 2 con el microscopio de transmisión, el primero con cortes seriados y el segundo ejemplo con contraste negativo. Y en base a los ejemplos de scanning vamos a mostrar uno de mapeo y... Perdón, ¿me ven? No. ¿Me están viendo ahora? Estamos viendo el archivo, Cecilia, pero no la presentación. Ah, pero otra vez lo mismo. ¿Ven? ¿Ahí? Ahí está, de 10. ¿Sí? Ah, yo no los veo a ustedes. Ahí volvió. Ah, ok. Perdón. Sí. ¿Ahí me ven ustedes? Ahí perfecto. Sí, Bueno, ahí yo se no ve los toda veo a presentación. ustedes. Continúo. Perdón, con respecto a los ejemplos con scanning, les voy a presentar uno aplicando la técnica de mapeo y de line scanning, y un segundo ejemplo aplicando la técnica de espectro de elementos característicos. Entonces, el primer ejemplo, o el primer trabajo que presento aquí, es de la doctora Favaro, del grupo de la doctora Favaro, de la Universidad Nacional del Litoral. Ellos tenían como objetivo estudiar la hoja de 2 cultivos de mandarina diferentes, que son Otitsu y Clemenules, y observar las diferencias y relacionar estas diferencias con la resistencia o el desarrollo de cancrosis en los cítricos. Entonces, a nuestro servicio llegan los pedacitos de muestra de 1 milímetro de diámetro, ya fijados y lavados en buffer. Nosotros continuamos con el protocolo, realizando la posfijación con osmio, el lavado, la deshidratación con gradiente creciente de alcohol, luego un gradiente creciente de acetona, la infiltración e inclusión, la polimerización en estufa, el corte con ultramicrótomo, y finalmente el contraste con uranilo y plomo y la observación en nuestro centro. Estas imágenes son algunas de las que tomamos de la muestra que recibimos, y el grupo de investigadores lo que hizo fue
medir el grosor de la cutícula en las células pavimentosas y en las células guardianas, tanto de Okitsu como Cleminuli, es decir, en las dos variedades de mandarina. Y a su vez había otra variante que eran los días de desarrollo de las hojas. Lo que observaron fue que en el estadio más temprano, es decir, a los 18 días, el grosor de la cutícula en las células pavimentosas de Okitsu era 1.24 versus los Clemelules, que eran 0.78. Mientras que esta diferencia también era observada en las células guardianes, midiendo un grosor de 2.14 en las células guardianas de Okitsu y un grosor de 1.34 en las células guardianas de Clemenille. Es decir, que acá en los estadios más tempranos de desarrollo de las hojas sí había una diferencia en el grosor de la cutícula, mientras que esta diferencia no se observó en los estadios de hojas más maduras, en los 23 días. Este trabajo es un trabajo más extenso, yo solo aquí estoy mostrando unas pocas imágenes. También en el servicio logramos imágenes de estas células ya infectadas con el agente causante de la cancrosis, que es el Xanthomonas citris, y en base a esos resultados y a otros estudios pudieron concluir que en los estadios más tempranos de Okitsu se observa una menor incidencia y severidad de la cancrosis, y esto está asociado con una cutícula más gruesa, una apertura estomática menor y una reducción de la permeabilidad de la cutícula. El ejemplo con contraste negativo es de una micobacteria que está presente en el agua de red de Bahía Blanca, que es la Mycobacterium shubuense. Estos investigadores lo que querían corroborar era que esta micobacteria presenta un sliding o deslizamiento. Entonces al servicio nos llega una placa donde se observa que esta micobacteria probablemente tenía un desplazamiento, pero era un desplazamiento atípico para ese tipo de micobacterias. Entonces nosotros lo que hicimos con esa placa, que estaba incubada 15 días a 30 grados, fue tomar directamente con el ansa, con la grilla, un pedacito, levantar ese cultivo y contrastarlo con un arilo y verlo directamente en el TEN con contraste negativo. Lo que observamos fue esta distribución de los bacilos, es decir, los bacilos estaban ubicados formando un filamento, lo que pudo ser suficiente como para confirmar la teoría de este sliding de la micobacteria, la cual constituye una ventaja adaptativa porque le permite el acceso a los nutrientes. Con respecto al primer ejemplo de scanning, este fue un trabajo presentado en el V Congreso Argentino de Microscopía en el 2018, y teníamos como objetivo reconocer la presencia de carbonato de calcio, determinar su composición elemental y modo de precipitación. A nuestro servicio llegan unos sedimentos de planicies de marea, que son unos bloques de aproximadamente 0,5 centímetros cúbicos que ya estaban fijados en glutaraldehído. Nosotros continuamos con el protocolo haciéndole un lavado, una deshidratación con un gradiente creciente de alcohol y luego de acetona, realizamos el secado por punto crítico, el montaje y el depósito de oro. Acá setemos la metalizadora en 90 segundos porque es una muestra muy alta y muy higroscópica para reducir la carga. Utilizamos 90 segundos y lo observamos en nuestro microscopio, Leo Evo 40. Lo primero que observamos en una vista panorámica fue que la muestra presentaba capas. Esas capas, luego al realizar el mapeo, vimos que estaban constituidas principalmente por calcio. También habíamos encontrado magnesio, pero el principal elemento fue el calcio. Y luego a esa muestra la sometimos al line scanning,
y pudimos observar que había diferencias en los picos de intensidades entre el calcio, el oxígeno y el carbono. Aquí las flechas amarillas nos indican los precipitados de carbonato de calcio, mientras que la flecha fucsia nos está indicando la presencia de filamentos de cianobacterias. Entonces, vemos que a la altura de las flechas amarillas vemos los picos de calcio, oxígeno y carbono, que justamente confirmarían la presencia de los precipitados de carbonato de calcio. Mientras que a la altura de la flecha fucsia no vemos intensidades de calcio y oxígeno, sino que solo estaríamos viendo un pico de intensidad del carbono que estaría relacionado con la presencia de de cianobacterias. Entonces aquí podemos concluir que la textura del carbonato es muy crítica, confirmamos la presencia de capas que estaban principalmente conformadas por calcio, y el line scanning nos permitió observar una relación entre las láminas de arcilla, los filamentos de cianobacteria que estaban ubicados en forma vertical, y los precipitados de carbonato de calcio. Este es el último trabajito que les vamos a mostrar, también fue presentado en el quinto Congreso Argentino de Microscopía del 2018, y tenía como objetivo determinar la morfología y la composición elemental de los frústulos de una diatomea marina llamada Aláfora operaformis, que fue aislada en el estuario de Berna. Entonces, esos frústulos fueron cultivados y luego oxidación de materia orgánica con peróxido de hidrógeno y calor. Al servicio, a nosotros nos llegan ya los frústulos concentrados, lavados y secos. Esos frústulos directamente los montamos sobre el stack y le hacemos un depósito de oro acá de un breve tiempo, más o menos 60 segundos, porque nos dimos cuenta que en tiempos superiores se modificaba la estructura de la diatomea. De aquí pudimos concluir que la morfología del frústulo se preservó, a pesar de este proceso de oxidación que sufrió, y luego pudimos observar que había dos áreas bien definidas. Una con estrías, o con estos agujeros, y otra interestría, o una zona lisa. A cada una de estas zonas le pusimos espectros característicos, y las dos zonas dieron los mismos elementos, siendo carbono, oxígeno y silicio los elementos principales. De allí obtuvimos la información de la composición media en peso de estos elementos, y tampoco observamos diferencias entre las dos áreas. Es decir, el elemento principal era el oxígeno, entre un 48 y un 49%, luego se divide el carbono entre un 37%, y luego el silicio entre un 12 y un 13%. Entonces, estas fueron nuestras conclusiones, que los frústulos se mantuvieron a pesar del tratamiento con peróxido de hidrógeno, conservando su margen dorsal convexo y su margen ventral recto, suavemente cóncavo, que la ornamentación consistió en dos zonas, una con presencia de estrías por areolas biseriadas y otra zona de interestrías o sin areolas, y que la composición media de los principales elementos fue similar para ambas. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si anda Hernán por ahí. Ah, sí está. Sí, ya me Volví. pude volver. Me hizo sufrir un poquito el Zoom, pero bueno, es la tecnología. En la tecnología. Sí, Súper sí, interesante bueno. y variado todo lo que han mostrado. Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero voy a dejar primero a ver las que están escritas, ¿no? Sí, dame 2 segundos. Tenía una pregunta acá por el chat.
de Fabián Tricarico, dice, ¿cómo se secan las muestras que se criofracturan? Las muestras se secan al aire, o sea, crean la muestra con almidón de maíz, glicerina y creo que 5% de las partículas que ellos quieren incorporar, hacen la termocompresión y dejan que se seque y después las criofracturan con nitrógeno. Y quizás haya que, porque Fabián es de biología, y la criofractura en biología se interpreta con el equipo de criofractura. Acá estamos hablando de un material que en principio no tiene agua, es un polímero. Entonces, como dijo Ana, nosotros los ligados a la ciencia de los materiales llamamos criofractura a eso, porque haces una fractura bajo nitrógeno líquido. Pero no es la técnica de criofractura que conocen los biólogos. No sé si quedó claro, Fabián. Perfecto, cualquier cosa, yo seguramente va a estar contestando por el chat. Bueno, Rosana Peralta felicita también. Dice, sí, gracias Julia, muy buena presentación. Me encantó lo realizado en extensión. A ver, estuvo lindo. Es muy lindo. Bueno, Karina, felicitaciones chica. Andrea Cristofalini, muchas gracias chica, hermosa presentación, es un gran trabajo el que realizan. Además son excelentes anfitriones. Muy bien. Patricia, felicitaciones a las tres, gran equipo de trabajo. Gracias. Gracias. Muti Jorge, de Córdoba, dice felicitaciones. ¿No tienen precipitado al usar buffer fosfatos? No tenemos, es el buffer que usamos generalmente y no nos ha traído ese tipo de dificultades. Marcelo Esquivel dice, excelente charla, ¿dónde se pueden adquirir los libros que publicaron? El Principios y Prácticas de Microscopía Electrónica está de libre acceso. Ponés en el Google el Principio de Práctica de Microscopía Electrónica y ahí se encuentra y se puede bajar. Genial. Directamente. Perdón, y este último, digamos que está en digital, tiene los contenidos del primero, ¿no? O sea, un poco más actualizados. Claro. Pero bueno, si ustedes ya pueden bajar este último, no es que necesitan el de la primera edición. Bien, perfecto. Claro, porque la primera edición fue limitada, fue hecha para los cursos, pero del año 87, todavía estábamos en los albores de la digitalización. Ya con es la recopilación esa, más algunas cosas, alguna incursión por ciencia de los materiales muy liviana. Bien, buenísimo. Manuel dice, muy interesante, felicidades. Vanessa Muñoz, excelente charla, chicas, es impresionante todo lo que hacen, abrazo a las tres. Mónica Opedizano, felicitaciones, gracias María Julia por llevar adelante un laboratorio pionero, no solo por su capacidad de experiencia, sino por su calidez humana. Gracias. Alfonsina también, un gran saludo. Nicolás también, felicitaciones. Fabián, ahí responde, sí, gracias María Julia. Gabriela Sarlaski también, muy trabajadora las tres, felicitaciones. Fonseca dice, felicitaciones por la ponencia, una consulta, ¿qué diferencia hay en fijar con metacrilato y con glutaldehído? Sí, nosotros siempre, para lo que es transmisión, empleamos el glutaraldehído. Yo personalmente nunca usé metacrilato. Lo que sí para scanning, además de glutaraldehído, también usamos fijado en Fa. Pero metacrilato, en mi experiencia por lo menos no he usado. No sé si Karina quiere agregar algo, tal vez ella que tal vez lo usó en algún momento. ¿Podría por chao, sí, acá dice Alfonsina, el metacrilato es otra resina en vez de la epoxi. Gabriela también dice, no es un fijador, es una resina base
de glicolmetacrilato. Bueno, y vamos a ver por el lado de Facebook, no hay preguntas, así que con eso, bueno, agrega así. Esto es sobre las diatomeas, le quería preguntar uno de los estudios que han mostrado de las diatomeas, que ponían el porcentaje de peso, de volumen. Sí. Digamos, habían puesto por estría con estría, o sea, porque a veces nosotros también tenemos cuando hacemos el EDS tenemos ese porcentaje, no, si le dan un valor importante a eso, o sea, ¿por qué lo han usado a ese parámetro, digamos? ¿Y por qué esperaban diferencias a eso de estría, sin estría? ¿Había algo particular con respecto a eso? No, era el primer estudio que se realizaba en ese material y querían ver sobre todo si el silicio, había una diferencia en ese elemento. Por eso se estudió esto, pero era para observar solamente qué elementos estaban presentes. Bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y lo del aire, eso también lo están haciendo ahora, perdón, sí. ¿Lo siguen haciendo? En realidad el monitoreo de aire de la municipalidad continúa. Nosotros en el último año no hemos recibido muestras de la municipalidad, pero el convenio marco está, digamos. Así que sí, el monitoreo de la municipalidad es algo constante, sí. Bueno, muchísimas gracias. Creo que podemos pasar a la próxima presentación. Sí, sí. Erika, sí. El otro video.